está formulada para vos y para todos los que estén mirando y atentos a lo que está pasando. La pregunta es, ¿qué más tiene que pasar para que Cristina vaya presa? Lo quiero preguntar directamente, mirándote a los ojos, para que nadie piense que estamos dando vueltas. ¿Qué más tiene que pasar para que Cristina sea detenida? ¿Es necesario, no sé, que le quiten la libertad cuando la encuentren robando plata infragante? ¿O haciendo todavía algo peor? Su nombre, el nombre de Cristina, acaba de aparecer, junto con el de Néstor Kirchner, como la dueña del departamento de Recoleta, donde según el chofer Oscar Bernardo Centeno, se entregaron millones de dólares de coimas que daban los empresarios favorecidos por los negocios decididos desde el Estado. Guita del Estado, guita tuya y mía. El fiscal acaba de decir, esto es una asociación ilícita, esta es la carátula, asociación ilícita, y la jefa es Cristina Fernández de Kirchner. Centeno señaló en sus cuadernos específicamente, ahora vamos a dar más detalles, a Cristina como la jefa de la banda que recaudaba plata en negro de una parte del sistema, solo de una parte, del sistema de corrupción de la obra pública. Centeno fue, reconoció el cuaderno, se presentó, ahora es un testigo arrepentido y no se desdijo. Es más, acaba de declarar como testigo protegido y de confirmar muchos de los datos que están en los famosos cuadernos. Lucía Salinas viene acá con la imputación completa, con el plexo de la causa completo. Bueno, yo ya a esta altura del partido no sé si nos están tomando por idiotas, pero todos ya sabemos y vimos cómo por esta misma causa están detenidas 14 o 15 personas eran, entre los empresarios y los exfuncionarios que están señalados por el propio Centeno. También sabemos que hasta ahora 4 están prófugos. Les vamos a contar la historia secreta de un prófugo que es desopilante. La tiene Facundo Pastor. Prepárense. Y también sabemos, porque tan tontos no somos, que todos, absolutamente todos los señalados, y la mayoría directamente tienen que ver con Cristina Fernández de Kirchner. No es que aterrizaron como un paracaidista polaco y se metieron a hacer negocios en Argentina. Empezando por Gerardo Ferreira, de Electroingeniería, siguiendo por Gustavo Wagner, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, el gran manipulador de licitaciones de amigos. Wagner, metido en Odebrecht, metido en los Panama Papers, metido en todas partes. El hombre de Néstor y de Cristina, en el negocio negro de la obra pública. Roberto Barata, el valijero mayor y secretario de coordinación del Ministerio de Planificación. Todos tienen que ver con ella. Los otros valijeros. Nelson Lazarte, ex secretario de Barata. Walter Fagias, ex presidente de NARSA, el de los subsidios. Rafael Llorens, ex secretario de GAL de Planificación y el valijero del valijero. El tercero en el orden de la recopilación de dinero y la repartija. Hugo Larraburu, ex secretario privado del jefe de gabinete de Cristina, Juan Manuel Abal Medina. Repito, por si a alguno le queda duda de la jerarquía y de hasta dónde llega esto. El secretario privado del jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner. No era uno que pasaba por ahí. No era uno que pasaba por ahí. En serio, ¿qué más tiene que suceder para que ella vaya presa?
porque vos te afanás un sándwich en la calle y vas sopre. ¿Qué más tiene que suceder? Porque si no lo sabías o no te acordás, te recuerdo que ya están presos. Mira, imagínate una foto familiar. Imagínate una foto familiar donde estén todos ellos juntos. Están presos. Su cajero, Julio Devido. Su cajero, Julio Devido. Y no me hagan el cuento de que estaban peleados, ¿eh? No me hagan ese cuento. Porque lo mantuvo a su lado, a Devido, aún después de la muerte de Néstor. No me hagan ese cuento. Su otro cajero, que primero fue de Néstor, Ricardo Jaime. Y no me hagan el cuento que ella odiaba a Jaime. No me lo creo. Porque lo mantuvo un buen tiempo, mientras fue presidenta, hasta que eran tan escandalosos los delitos que cometió que no lo pudo sostener más. Te recuerdo, Jaime se reconoció como un corrupto confeso para morigerar las penas de una de las causas que tiene. Sí, te lo repito, Jaime se reconoció y admitió que había pagado coimas. Está preso. Seguimos con la foto familiar, ¿no? Ya vas juntando las caras. Están presos. El gran beneficiario de la obra pública y pagador de las habitaciones vacías de los hoteles de la Patagonia, Lázaro Báez. Está acá conmigo Roxana Reyes, diputada nacional por Santa Cruz. Roxana, buenas noches. Vamos a hablar de eso y de muchas cosas más. Porque Eduardo Costa, senador por Santa Cruz, acaba de pedir... Ya le voy a preguntar a ella qué acaba de pedir. Y Guado Wolf acaba de presentar un proyecto que tiene que ver también con el desafuero, creo, de Cristina Fernández de Kirchner. Waldo, buenas noches. ¿Cómo le va? La segunda vez lo dije bien. Waldo. No, perfecto. El segundo saque. Bueno. No me hagan el cuento de que se llevan mal y no se querían. Tampoco con Lázaro. Basta. Basta de vender humo por todos lados. Porque si vos no querés una persona, no le das la mayoría de la obra pública ni le haces hacer negocios por 1.200 millones de dólares. Más allá de que a las rutas que le encargaron, la dejaron a medio terminar. Y que los pozos petroleros que le regalaron, de esos pozos no extrajeron ni un barril de petróleo. Seguimos con la foto familiar. Y están presos también los empresarios que le devolvían los favores a Cristina pagándole alquileres multimillonarios por sus departamentos por encima de los precios del mercado. Cristóbal López y Fabián de Sousa. Los mismos López y de Sousa que se quedaron, porque por ahí no se olvida, ¿viste? Hay tanta información, con 8.000 millones de pesos de la época, mientras ella y su ex jefe de la FIP, Ricardo Echegaray, hacían la vista gorda cuando se quedaban con esos impuestos, de todos nosotros, tuyos y míos. Los mismos empresarios, Cristóbal y Fabián de Sousa, a los que Cristina presionó para comprar la señal de noticias que hoy opera y sigue operando para sostenerla y que apuesta a que la economía se vaya al diablo. ¿Para qué? Para evitar que Cristina sea detenida. Pero también están presos. Fíjate, pero empecé a contar, son decenas y decenas los tipos que están presos. Y ninguno es un perejil. El ex secretario de Obra Pública, el hombre de los bolsos con 9 millones de dólares, armas y alhajas, el de las monjitas, el del monasterio, José Francisco López, está preso. Yo esto lo cuento, se lo cuento a colegas míos de otro país. Hola, Hugo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Lucía, buenas noches, Facundo. ¿Qué tal? Buenas noches. Su contador Víctor Manzanares. Ahí te pregunta, ¿pero cómo? ¿Está preso el contador? Sí. Cuando está preso el contador, es porque el jefe del contador cometió un delito. Pero, ¿saben por qué está preso Manzanares? No está preso porque cometió otro delito, a pesar de que muchos se olvidan. ¿Por qué es tanta la información de que Manzanares es socio de la mujer de Daniel Muñoz? Otro que revoleaba bolsos por todo... No que revoleaba, que llevaba y traía bolsos. Sí, el que se le quedaba con los fajitos a Néstor y fue juntando fajito por fajito hasta lograr la friolera de, según lo que se le detectó, no sé si esto, 65 millones de dólares. Pero Manzanares no está preso por una causa ajena a ella.
está detenido por adulterar los libros contables y de las sociedades de toda la familia Kirchner, que incluyen a su hijo, a su hija y a Cristina. De nuevo Cristina. Y te lo pregunto otra vez, y me lo pregunto yo también, porque a veces me cuesta creer lo que pasa en Argentina. ¿Vos conocés muchos casos de funcionarios o empresarios que tengan presos a sus contadores por delitos cometidos como dibujar balances, truchar asambleas y rendiciones de cuentas con sus clientes en libertad? En libertad y dando recetas de cómo se debe gobernar un país, ¿eh? Escúchame, no me creas a mí. Hoy a las 12:30 del mediodía, los fiscales Policita y Maíquez pidieron la elevación a juicio de una causa llamada Los Sauces, ¿no? Los Sauces es el nombre de la sociedad con la que, no según yo, según la justicia, Cristina vehiculizaba las coimas de Lázaro y de Cristóbal. De Lázaro vía los hoteles y de Cristóbal vía los departamentos. ¿Sabés cuál es la carátula de esa causa? Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita y otros. Y están metidos todos, ¿eh? Cristina, Báez, Máximo, Florencia, la sobrina de Cristina, Romina Mercado, Cristóbal, viste que es agobiante, ¿eh? Te vengo repitiendo y los nombres son los mismos. Cristóbal de Sousa, otro es su testaferro, Osvaldo Bocci Sanfelice. Su contador, otra vez, Víctor Manzanares. Vamos, de verdad. Es una foto familiar de la corrupción de la era acá, donde están todos presos. En esa foto tienen todos los trajes de rayas. ¿Menos quién? Menos la máxima responsable. Menos la máxima responsable. ¿Y quiénes son los que frenan la decisión? ¿Quiénes son los que la están evitando? Hace poco más de 2 años, exactamente el 16 de julio de 2016, Leonardo Fariña, el primer arrepentido que ayudó a desentrañar la trama de la ruta del dinero K, ya había declarado 2 años, ante el fiscal Marijuán y el juez Casanelo, mucho de lo que hoy aparece en los cuadernos de la corrupción. Escuchen porque hay unas anécdotas tremendas. Espero acordarme de todas. A saber, dijo textual casi, Fariña, el sistema corrupto del negocio de la obra pública fue liderado por Kirchner, y Gustavo Wagner como presidente de la Cámara de la Construcción. Wagner estuvo prófugo o no se presentó a la justicia hasta el día de hoy, ¿no? Hasta hoy a la mañana. Ayer se libró la orden de detención contra el presidente de Suco, expresidente de la Cámara de la Construcción. Se entregó hoy a primera hora en el juzgado del juez Claudio Bonadío. Se negó a declarar junto a otros empresarios que declararon cerca del mediodía. Se les leyó la imputación a todos ellos de forma conjunta y después pidió su excarcelación, algo que en las próximas 24 horas va a definir el juez Claudio Bonadío. De él y de muchos otros, ¿no? Sí, claro. No muchos presentaron la excarcelación, algo que pedido de sorprendió. excarcelación. Los que el pedido- presentaron el pedido de excarcelación, Luis, que eso fue posterior a la indagatoria, eso tiene que ser de esa manera, es decir, le presentan el acto de indagatoria, o declaran o no declaran, la indagatoria es el primer acto de defensa que un imputado tiene, y después pueden solicitar la excarcelación, que en el caso de Wagner la solicitó, y la información que manejamos es que en las próximas horas está analizando previo fijarles, lógicamente, una caución, ¿no? Y lo En mismo va a caso hacer de Barato, otorgarse. Barato va a pedir, después de negarse a declarar, fue el último en esta tarde, también su excarcelación. Bueno, pero ahora sigo, por un momento sigo y después le voy a pedir a Lucía porque tiene información de último momento que tiene que ver con el corazón de la causa. Bueno, Leonardo Fariña hace 2 años dijo, todo empezó con la modificación de la ley de obra pública. Empezaron modificando la ley de obra pública, Néstor, Lázaro, Cristina. Bueno, Lázaro no, fue el beneficiario. Y ahí empezó el sistema de corrupción. ¿Saben cómo empezó la modificación? Dice Fariña, con el reemplazo del concepto de acopio de materiales por el de anticipo del costo financiero. Escucha bien, anticipo del costo financiero. Esto le sirvió para adelantar desde el Estado a cada contratista entre un 10 y un 11% del monto total de la obra antes de pensar a poner un solo ladrillo. Aunque en realidad ese monto
es el que representaba el retorno que le daban a los empresarios. Ese acuerdo venía con un arreglo posterior con la AFIP, o para que la AFIP hiciera la vista gorda ante la acumulación de facturas truchas que necesitaban las empresas para justificar la salida de plata en efectivo y en negro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, clarísimo. ¿Se entiende? Claro. Lucía, ¿entendés, no? Vos estás en el detalle de los expedientes. Claro, porque dice, ¿por qué se revolean tantos bolsos? Porque la plata de la coima siempre tiene que ser negro. ¿Y qué hace una empresa cuando tiene que pagar plata en negro? La tiene que justificar de alguna manera. ¿Y cómo la justifica? Algunos la justificaban con gastos, pero no alcanzaban. No sé, una obra grandísima, no sé en Santa Cruz, si usted tiene la cifra, diputada, pero una obra grandísima es de millones de pesos. Así es. Y el 20% de esa obra es mucha plata. ¿Cómo lo justifican? Bueno, tenían que contratar usinas de facturas truchas. Esto es lo que dice casi textualmente Fariña. Y fíjense en este textual de Fariña. Wagner, antiguo empleador del arquitecto De Vido, porque De Vido era arquitecto, era empleado de Wagner, era el encargado de la recolección y cobranza entre las distintas empresas asociadas o beneficiadas con las obras, fundamentalmente con la Dirección Nacional de Vialidad. ¿Se entiende? Ya Fariña hace 2 años lo ponía como él que juntaba las cabezas. Fariña también testimonió, abro comillas, la cartelización de la obra pública solo fue posible por la estructura cómplice que armara Warner desde la Cámara Argentina de la Construcción. Fariña reveló que una de las maniobras consistía en dividir la Cámara en camaritas, comisiones, clubes, para repartirse los negocios. Se dividían, escuchen esto porque es como una novela. Vivienderos, los encargados de viviendas sociales. Obra del conurbano. Concesiones y privatizaciones legales. Se reunían los empresarios y empezaban a dividirse los negocios. En legales se armaban las normativas que después le enviaban al ministerio y a las secretarías para que sean aprobadas. O sea, los decretos del Estado que firmaban los funcionarios, los mandaban los empresarios, los escribían los empresarios. Decretos, leyes, resoluciones que favorecían sus negocios. Fariña, hace 2 años ya, detalló el sistema de corrupción así. Le daban a las empresas previamente seleccionadas un anticipo financiero. Ya te hablé de eso, ¿no? Parte o el total del anticipo se retornaba en forma de coimas. En muchos casos se pagaron los anticipos, se entregaron las coimas, pero las obras no se ejecutaron. Cuidado que la declaración de Fariña vino apoyada con papeles y con ejemplos, ¿eh? El retorno, dijo Fariña, textual, era entregado en mano a Jaime, a Xavi, a López, José López, a Barata y a Llorens. Llorens está preso ahora, ¿no? El segundo valijero, según. Sí, está preso y fue el único de los exfuncionarios que hoy declaró, porque está nombrado al menos 4 veces en alguno de los cuadernos. Negó obviamente todas las acusaciones en su contra, pidió la excarcelación y dijo que las acusaciones que se le atribuían en la imputación no tenían nada que ver con su rol como exfuncionario, pero fue el único de los exfuncionarios que hoy declaró en la indagatoria. Bueno, me detengo un segundito acá, después sigo y te pregunto, Lucía, dame el corazón del expediente a esta hora, que venís cargadita de información. Dale. Después de una jornada muy intensa con más de 14 indagatorias, finalmente el día empezó con Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Barata, que aceptó acogerse a la figura del imputado colaborador. Lo importante de esto es que hizo su primera indagatoria bajo esta figura que todavía tiene que ser homologada por el juez Claudio Bonadío para que efectivamente sea considerado un arrepentido Centeno. ¿Qué dijo en esa indagatoria?
reconoció que todos los cuadernos, estos 8 cuadernos que dieron origen a la causa, fueron escritos por él. Aportó más datos ante el fiscal Stornelli y también, entre otras cosas, dijo que esos cuadernos le pertenecían. Ratificó todo lo que estaba escrito en ellos y también mencionó, entre otras cosas, que entre todo lo que él había escrito durante ese tiempo le dio la veracidad de la temporalidad. Es decir, que todo fue escrito mientras iba transcurriendo, porque esto era una de las dudas, digamos. Claro, era una de las dudas que persisten muchos de los imputados, en los 36 imputados que hay en esta causa. Oscar Centeno tiene que esperar que el juez Bonadío homologue este acuerdo para ser considerado efectivamente un arrepentido y después entra allí a trabajar el Ministerio de Justicia. Si Bonadío lo homologa, el Ministerio de Justicia tiene que asignarle un nuevo domicilio, puede llegar a asignarle una nueva identidad en caso de que así lo considere por su seguridad. Pero, Luis, te vamos a contar un poco también qué pasó con los ex funcionarios y con los empresarios que declararon hoy. Hubo una forma bastante particular que eligió hoy el juez Claudio Bonadío. Primero, dividió la indagatoria en 2 tandas, sentó a todos los empresarios juntos y les leyó en forma simultánea la imputación, una extensa imputación de 29 páginas, donde se detalla cuál fue el rol de cada uno de los empresarios. La imputación dice que esta asociación ilícita fue efectiva porque contó con los empresarios, con empresarios que aportaron más de 35 millones de dólares, que no podría haber sido posible que funcione si ellos no aportaban dinero. Y detalla la imputación, empresario por empresario, cuánta plata aportó. En ese momento los empresarios, cuando se les preguntó... Discúlpame, Lucía, ¿eso es parte de la declaración de Centeno hoy? No, eso es parte de la imputación, que es lo que se le lee a cada uno de los acusados y toman conocimiento en ese momento de qué se los está acusando en este expediente. ¿Qué pasó? O sea que, perdón, que el fiscal, por lo menos, no sé si el juez, pero el fiscal da por sentado que los cuadernos son verosímiles y reales, que se trata de una prueba y una evidencia fuerte. El acto de imputación, el texto de la imputación, se refiere a los cuadernos como una bitácora del delito. Esta es la calificación, esta es la descripción que eligió el fiscal Carlos Stornelli para explicarle a todos y cada uno de los acusados por qué esa era una de las pruebas fundamentales de este expediente. Los empresarios se negaron a declarar, algunos pidieron la excarcelación, como Carlos Wagner, presidente de Suco, otros no la solicitaron y quienes lo pidieron se va a resolver en las próximas 24 horas. Después fue el turno de los exfuncionarios. Subieron todos juntos al 4º piso, la metodología fue la misma, se los sentó a todos juntos, se les leyó la imputación y después solo uno de ellos quiso declarar. Mañana es un día importante, se resuelven los pedidos de excarcelación, hay un pedido de exhibición de prisión de uno de los prófugos y se espera la llegada al país de 2 de los prófugos que todavía no están aquí. Bueno, Waldo Wolf, ya lo saludé, buenas noches de nuevo. ¿En qué consiste el proyecto de pedido de... Modificación de la ley de fueros? Igual quiero aclararle, Majul, que yo este proyecto lo presenté el 6 de septiembre del 2016. Este proyecto yo no lo presenté por este caso, ni siquiera lo presenté por quienes están acusados hoy con fueros. Incluso lo presenté firmado por prácticamente todo mi bloque que me acompañó. Usted sabe que la presentación del proyecto puede tener hasta 15 firmas, pero me acompañó todo mi bloque. Es un proyecto que atenta contra los derechos actuales de los diputados. O sea, es un proyecto que nos baja a nosotros mismos que lo presentamos ciertos derechos. ¿Qué respecto a los fueros? Lo que dice el proyecto es muy sencillo para que la gente entienda. Los diputados tenemos fueros, no podemos ser detenidos, salvo causas que tengan que ver con delitos graves. Muy viejo, la pena de muerte. Eso incluye los domicilios, los allanamientos. Exactamente. Lo que dice este proyecto es que nuestros fueros solamente nos sirven para hechos acaecidos durante nuestro mandato. O sea que si yo, antes de ser diputado, cometí un delito o usted me acusa de un delito y presenta una denuncia de algo que yo hice antes de asumir como diputado, mis fueros no tienen validez. Porque nosotros entendemos que el espíritu de los fueros es para cuidar la voz del diputado y la libertad del diputado, la libertad del legislador, la libertad del senador, durante
su mandato para que ningún poder ejecutivo lo pueda, por ejemplo, encarcelar arbitrariamente y que usted, por ejemplo, no pueda asistir a una sesión y esto Entiendo, pero esto implica esto implica quite de los fueros, esto en este implica el caso. verdadero espíritu del fuero. Los fueros son para mantener la voz del legislador durante su mandato, pero no para cuidarlo de un hecho anterior a que... Como los delitos que al se le que quiere imputan a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahora voy con usted. Hace 2 años lo presenté. Muy bien. Groco Patel, usted como empresario, cuando ve el desfile de estos empresarios en esta causa, y para discutir la ética empresaria, ¿qué es lo primero que le sucede? Dígamelo con sinceridad. Porque yo supongo que algunos de ellos deben ser o conocidos de ustedes, no sé. No, yo creo que digamos, lo primero que se me ocurre es que hay que tener calma para que la justicia actúe, y la justicia es la que determinará la inocencia o no de cada uno de ellos, ya sean empresarios, políticos y demás. Me parece que tenemos que tener calma, tenemos que confiar en las instituciones, tenemos que, como empresarios, cultivar a las instituciones para que sean más fuertes y que sean mejores, más eficientes, más rápidas, más probas. Enseguida voy con usted también. Diputada Reyes, Eduardo Costa, el senador, también por Santa Cruz y por Cambiemos, acaba de presentar un proyecto. ¿De qué se trata el proyecto? Así es, presentó un proyecto tendiente a pedir la expulsión de Cristina Kirchner. ¿Expulsión? Sí, la expulsión. Y fundado... ¿Del Senado? Del Senado. Y fundado en la inhabilidad moral de Cristina Kirchner para ejercer la función. Esto lo habilita la Constitución Nacional y es algo semejante a lo que oportunamente Eduardo Costa presentó con relación a Julio Devido en la Cámara de Diputados, y casualmente él en esa oportunidad decía que no podía tener a quienes tenían que resolver las leyes que rigen a los ciudadanos de la nación, en este caso votar el tema de la despenalización del aborto o votar la extinción de dominio o tantas leyes importantes, a quien está acusada o imputada por delitos de mucha importancia, no solamente que estamos viendo, sino también en el caso de Nisman o el caso del sobreprecio de la obra pública. Entonces, por este motivo es que solicita la expulsión de Cristina Kirchner del Senado. Bueno, Centeno está acogido a la figura del arrepentido. Ahora Hugo Machiavelli nos va a decir qué es la vida de Centeno hoy, en este minuto, qué va a hacer, cómo lo van a proteger. Pero estamos en comunicación telefónica a propósito de esto con el ministro de Justicia, Germán Garabano. Ministro, buenas noches. Luis Manjul lo saluda. Y la primera pregunta que le hago es, ¿cómo y en qué condiciones Centeno está en este momento, desde el punto de vista institucional y jurídico, como en su carácter de testigo protegido? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Luis. Y buenas noches a todos los que están en el programa. Nosotros dentro del Ministerio de Justicia funciona el Programa Nacional de Testigos Protegidos, donde también se protege a imputados. En este caso, el director del programa fue convocado por el fiscal interviniente para empezar el proceso, para incorporar una persona, en este caso Centeno, a este programa. Es un programa que funciona bajo estricto secreto en cuanto a su funcionamiento, en cuanto a la ubicación que se hace de las personas que se acogen a este programa, que pretende proteger principalmente a esas personas, y en ese proceso está, en principio, en el día de mañana es que se llevaría adelante la incorporación formal. Ministro, el sistema tal como está planteado, ¿no está protegiendo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? ¿No debería estar presa ya con todos los delitos que se acumulan? Y, por ejemplo, planteando la idea de que obstruyó en algún momento una causa como una de las que tiene Bonadío por, bueno, quitar el dinero de una cuenta, llevarlo a otra. ¿No está protegiendo el sistema a Cristina Fernández de Kirchner y no debería estar presa? Un poco ahí me parece que lo que hay que plantear es que, y ustedes recién lo estaban discutiendo en función de los proyectos de ley, hoy existe una ley que genera fueros para los integrantes del Congreso Nacional, y hoy lo que prima es esa decisión. En su momento ya fue pedido el desafuero de la expresidenta, como también fue pedido el desafuero del expresidente Menem, y en definitiva estas son decisiones que tiene que tomar
en este caso el Senado de la Nación tratándose de senadores y la Cámara de Diputados no se trata de diputados, se podrá modificar la ley. Hoy es la normativa que rige, pero creo que en esto, y yo es algo que he planteado muchas veces, más allá de las detenciones en sí, me parece que es importante que estos casos, y muchos ya han llegado, estén en juicio oral, y sea en esa instancia de juicio oral donde un fiscal formule las acusaciones, esté la oportunidad de defensa y haya un juez que en definitiva dirima la responsabilidad y diga si alguien es culpable o inocente. Me parece que ese es el desafío que tiene la justicia. Me parece que eso también es lo que está buscando la gente, ¿no? Que ya no soporta más impunidad y en definitiva, más allá de las detenciones o no, me parece que lo importante es ver si una persona es culpable o inocente, y si esos bienes que tanto se mencionan son del Estado, que vuelvan al Estado para poder construir escuelas, autopistas, asistir a quienes más lo necesitan. Ministro, gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes. La extinción de dominio es otro de los temas que vamos a hablar ahora enseguidita. Y enseguida le voy a seguir detallando la declaración de Leonardo Farini hace 2 años. Porque es tan impresionante que yo te digo que si lo que dice Leonardo Farini es verdad, ni siquiera se necesitan los cuadernos de Centeno para hablar de la corrupción, de las valijas y de cómo repartían lo que repartían. Pero Hugo Machiavelli, ¿qué pasa con Centeno desde el punto de vista de la propia vida, de la vida cotidiana, a partir de este momento, a partir de hoy? Dale. Mira, Luis, primero vamos a dar algunos detalles de quién es este hombre, este arrepentido, que declaró como imputado colaborador, que en este mismo momento va a formar parte, seguramente formalmente a partir de mañana, del Sistema Nacional de Protección de Testigos. ¿Quién es? Mira, es un militar. Se retiró como suboficial del Ejército. Comenzó como chofer de la madre de Julio De Vido. Ah, mirá vos. Y luego ahí se conoció con Roberto Barata, de quien se hizo amigo. Muchos se preguntan, Luis, ¿cuáles fueron las motivaciones de Centeno para hacer los cuadernos? Esos formarán parte de las consultas que también le hará el fiscal y el juez. Pero no obstante, lo importante para su arrepentimiento y su primera declaración, y luego corroborando los hechos en el marco de la investigación, es si aporta datos útiles a la causa. Recordemos, Luis, que hubo 2 allanamientos hoy. Uno en una casa de Olivos, otro en una casa de Bellavista. En ninguno de los 2 se encontraron los cuadernos originales. Sí secuestraron distintos materiales, computadoras, teléfonos celulares, GPS, pero no encontraron por ahora los cuadernos. Ahora, ¿eso qué significa? Que por ahora es un elemento que está faltando en la causa, pero él va a ir aportando, y por eso se lo ingresa a este programa, elementos que tengan que ver con los delitos muy concretamente. Vamos a ver cómo funciona este sistema, que es muy importante. La Argentina es uno de los pocos países que está dentro de la Corte de la Haya, dentro de un sistema nacional de testigos protegidos. Depende del Ministerio de Justicia de la Nación, recién el ministro Caravano lo explicaba. Vos sabés que se creó, esto es muy reciente, un cuerpo de élite para proteger a testigos justamente en esa condición. Se llaman los Lobos. Vienen de distintas fuerzas de seguridad, dependen del Servicio Penitenciario Nacional, pero están muy preparados justamente para evitar cualquier tipo de inseguridad que puedan sufrir las personas que en este caso van a declarar en una causa tan importante como corrupción. Fíjate vos que se paga, y el Ministerio de Seguridad de la Nación lo hace, de Justicia, perdón, la reubicación de la persona, la familia, la vigilancia, incluso hasta pueden cambiarle la identidad, pero nadie va a saber a partir de mañana dónde está Oscar Centeno. Queda a disposición de la justicia, puede ser convocado por el fiscal, por el juez. Pero fíjate, hay más de 200 testigos protegidos en la Argentina. Los delitos van desde lesa humanidad, trata de personas, narcotráfico y corrupción. Y esto último es lo más importante. El sistema pretende incorporar cada vez más a testigos arrepentidos que sean capaces de aportar información para justamente develar causas de corrupción política. A ver, ¿puedo plantear esto en la mesa? Si los legisladores quieren especular, pueden especular también. Se dice todo, Centeno, ¿no? Facundo, Lucía, se dice que es un servicio puesto... un topo de alguien. Un topo puesto. Yo lo primero que me pregunto es si es un topo... Yo no lo voy a defender a Centeno, no lo conozco, no sé quién es. Pero un topo durante 10 años es de película de ciencia ficción, ¿no? Es raro. Un topo que empieza a ser topo a partir del
2005. Sí. Y aparte, 2005. Luis, te digo, los primeros cuadernos Perdón, marcan y se banca 10 años. más de 10 años para decir, che, yo he visto esto. Y además debería haberlo dicho, porque si él fue un servicio de inteligencia dentro de militares, recordemos que las fuerzas de seguridad tienen servicio de inteligencia, declarados y no declarados. Él no era un... Bueno, pero tendría que haberlo dicho. Entonces, da la sensación, por ahora, no hay ninguna confirmación de que esa ha sido la motivación. No, se llegó a decir que era un propio topo que Debido le ponía Barata. También en Hora de la Tarde se escuchó eso. De todos modos, Luis... Te digo, en tren de las No, cosas no me en tren de las cosas que se llegaron a decir, lo que pasa es que siempre tenemos Bueno, esa mirada de dudar. Después, ¿ustedes del vieron testigo. alguno? A ver si tenemos alguno de los videos ahí, donde aparece hablando Oscar Centeno. A mí, los cuadernos son los cuadernos, ¿no? Está bien, está, Sí. a ver, bien Es argumentado, es legible, se entiende. lo que dice, tiene un nivel de precisión importante. ¿Está bien, Lucía? Sí. Por lo que viste vos. Sí, lo que sucedió hoy con los allanamientos es que fueron los abogados de los ex funcionarios y empresarios los que reclamaron a la justicia ver los originales. Se quejaron porque dicen que muchas de las copias que les proporcionaron como prueba estaban borrosas y que la fotocopia no podía ser prueba en sí mismo, sino que necesitaban constatar con los Si originales. empiezan a defenderse así, Por con eso todo lo se formal, realizaron te los digo que allanamientos. van a estar complicados. Y además en el juzgado ya sabían que ese va a ser el argumento de defensa, que no está la pericia a ver, caligráfica y demás. Pero vos escuchale la voz a Centeno, escuchale la voz y la manera de hablar de Sí. Centeno. Y decime qué percepción te da. Veamos y escuchemos. 23 de julio, 14, 15 minutos. Acabamos de ir hasta la Quinta de Olivos, en el cual se llevó una valija y un bolso con dinero. En total, 4 millones de dólares recaudado. La valija se retiró en Alén 454 en un subsuelo, alias Jorge, lo llamó Barata por ese nombre. Ahora estamos regresando a dejar la parte supuestamente que se queda Barata a su departamento. Él va en la camioneta de enfrente, una Meriva WIC 258. Yo lo estoy siguiendo. Bueno, ahí lo ve. Es un cronista. No solo es un cronista, es alguien que está dejando registro y acumulando información. Totalmente. Está documentando. Está documentando... Reportando. Bueno. Sí, yo no me voy a detener demasiado. Ok, perfecto. Perfecto, nos en la detenemos persona, nosotros. porque acá hay que detenerse en los hechos. Bueno, no, sí. Bueno, yo voy a la persona para ir con todo respeto, sí. para ir es la función de ustedes. a también. los hechos. Yo no me da topo, no me da a ver, si es un servicio medio limitado. Te voy a decir algo, Luis. El primer cuaderno es clave. Es un blog que se abre para arriba. Es del 2005. Y él ahí anota kilometraje. Con lo cual, ahí es efectivamente un revisero que está sentando... Y ahí el le estamos dando lo que Para poder reclama cobrar, el diputado para Wolf. poder cobrar su Ahí le servicio. estamos, Eso es lo bueno, que- ahí le estamos... Yo te quiero decir algo cuando pueda. espera, sí. Número de patentes. Esto es muy importante. Cuando Diego Cabo lo presentó a la justicia, hizo el chequeo correspondiente. Entonces estaban número de patentes. Probado 100% las entradas y la salida del Toyota patente no sé cuánto, del Toyota blanco que usaba, en el instante y el momento que decían los escritos de los cuadernos. O sea que yo veo que, a ver, por supuesto que hay muchas maneras de probar. Una de las maneras, hoy hablaba alguien que sabe el tema, es la geolocalización de los teléfonos. Claro. Las celdas. La celda. Así que si el señor Centeno inventó una novela, se va a caer en 2 minutos y medio. Bueno, de hecho, la imputación dice no solo que estos cuadernos son una bitácora del delito, sino que especifica el fiscal Carlos Stornelli que toda esta maniobra delictiva tenía puntos estratégicos.
Eran siempre los mismos puntos, mayoritariamente estacionamientos donde se encontraban esta especie de receptores de los fondos, algunos secretarios, hombres de confianza del Ministerio de Planificación Federal, con empresarios. Y dice que todo esto se pudo reconstruir por estos detalles que dio Centeno en esos cuadernos. Bueno, además yo conozco a Stornelli y a Bonadío, digo, no soy amigo de ellos, pero los conozco más o menos. Yo no creo que se tiren la pileta así si no tienen elementos. ¿Me decía Wolf? No, que esto hay que pasarlo en una unidad de medida que es el dinero, porque ahora nos encontramos con un elefante en medio de un zoológico donde estaba lleno de elefantes. Para que la gente se dé una idea, Vialidad Nacional, el año 2015, ejecutó 3.000 millones de dólares. Último año del periodo kirchnerista. 2017 ejecutó 2.400 millones de dólares. 20% menos que en el 2015, hizo un 50% más de obra con metros cúbicos de hormigón. O sea, se consumió en el medio choreo. 60% de choreo con obras que se terminaban, porque ahora no se paga el 10% adelantado como se pagaba antes. Entonces, digo, para que se entienda que el choreo está probado. Ahora lo que estamos analizando es alguien que denuncia y dice, yo vi quiénes, cuándo, dónde y cómo. Pero el faltante solamente hay que mirar con el mismo presupuesto en una entidad auditada, en una entidad mensurable como Vialidad. ¿Cuántos kilómetros de ruta hicieron? Solamente ahí se ve que se choreaban, como dice usted, el 60% de la obra. Ahora apareció alguien que dice, yo voy a contar cómo. Bueno, y hablando de contar todo cómo y de dinero, dice en la declaración de julio de 2016 Leonardo Fariña, ante Marijuán, en su ampliación de declaración ante Marijuán y ante Casanelo. Todo ese dinero, el de la recaudación, textual, iba para Néstor. Todo se hacía, mientras que Néstor estaba vivo, ¿no? Con su conocimiento. Declara casi textualmente Fariña. Escuchen esto. Cuando Jaime tenía que hacerse cargo de las gestiones de cobro a una empresa, su secretaria le decía que tal día había partido de tenis. Cuando tenía que hacerse cargo de la gestión de un cobro, su secretaria le decía, Ricardo, Jaime, hoy hay partido de tenis. Entonces, ¿qué hacía Jaime? Tomaba su bolso raquetero. Parece que hay fotos de esto, ¿eh? Dice Fariña que así se lo vio salir más de una vez con su bolso lleno de dólares del Hotel Faena, del hotel de Alan Faena. Fariña dijo también que las empresas que pagaban coimas emitían facturas truchas y si no arreglaban antes con Echegaray, recibían de inmediato un ejército de inspectores. Con el ejército de inspectores presentes, el arreglo para no denunciarlos a la justicia penal tributaria, dice Fariña en su declaración, era del 5% del total de la obra. Si Fariña no miente, primero le quitaban, los empresarios pagaban de los fondos públicos un pedazo. Después le comían el 5% del total del certificado de la obra. Pero después, escuchen esto, ¿no? Porque te digo, esta es corrupción nivel internacional, ¿eh? Es para que aprendan en el mundo. Fariña dijo que había otro tipo de cometa, era la cometa de José López. Y era a partir de la inauguración de lo que Fariña denominó un sistema perverso. Los que aceptaban aportar el 4% del certificado total de obra cobraban antes y mejor. ¿Ustedes se acuerdan de la denuncia, creo que Iguacel, ¿no? No, la denuncia de obra pública, la causa que tiene el Colino. Sí, la denuncia inicial es de Elisa Carrió por asociación ilícita, y después lo que hace Javier Iguacel es aportar una auditoría y hacer una ampliación de la denuncia. Sí. Viste que en la lista aparecían los que cobraban rápido, incluso antes, sí. Bueno, si vos ponías, dice Fariña, el 4% del total de la obra, cobrabas antes y mejor. Pero después de eso, llegaban, dice Fariña, Barata, de nuevo, y Llorens, quienes cobraban coimas a cambio de la
redeterminación del precio de la obra. ¿Saben lo que es la redeterminación, no? Usted en Santa Cruz sabe todo esto, ¿no? Usted La verdad que yo lo escucho y este es un modelo que nació en Santa Cruz, así que lo conocemos perfectamente. Se trasladó a nivel nacional y ahora está vivito y coleando en Santa Cruz nuevamente. ¿Ah, o sea, sí? nosotros, en este momento, lo que se ha vivido en la Nación, lo volvemos a vivir en Santa Cruz y está además en una situación muy crítica porque está a una defensiva, ha quedado el reducto de lo que era este sistema de corrupción, ¿no? Y bueno, nos está faltando la bitácora, pero sabemos cómo se está realizando. Bueno, déjenme terminar con esto porque es una novela apasionante y no quiero dejarla así. Y que tiene que ver con la pregunta inicial, ¿eh? ¿Qué es lo que falta para que Cristina vaya presa? Porque esto fue hace 2 años. Farina entonces empieza a explicar que los anticipos, los pagos, la determinación de precios se aceleraban ¿cuándo? Durante las campañas electorales. Y se desaceleraban cuando no las había. Y le dice al fiscal y al juez, che, busquen la prueba de las fechas y van a ver que yo tengo razón. Hay distintas maneras de probar las cosas. Fariña tira otro dato bomba. Explica cómo cambió todo el sistema a partir de la muerte de Néstor. ¿Y cómo cambió, según Fariña? Entre comillas, Cristina pretendió quedarse como dueña de muchas empresas. No es que quería cambiar el sistema, decía, che, esto es nuestro. Por eso lo vuelvo a preguntar. ¿A quién le conviene que Cristina siga en libertad? Sí, le conviene ella misma. ¿Pero le conviene también al gobierno, pregunto yo? Porque le sirve una Cristina más debilitada para poder compartir o competir con ella y ganar. ¿Le conviene a Pichetto para tenerla controlada y eventualmente negociar un acuerdo con el peronismo? Me atrevo a sugerirle, con los años que tengo, a una buena parte de los dirigentes, que toda la sociedad está mirando a cada uno de ustedes, a todos los actores de esta trama escandalosa. En cuanto alguno dé un paso en falso, va a ser considerado cómplice. Cómplice del sistema de impunidad. Y va a tener que rendir cuentas y explicar por qué, con la enorme cantidad de pruebas y evidencias que hay, por qué Cristina no está presa. Pero ahora Facundo Pastor les va a explicar por qué el CEO de Pescarmona sigue prófugo y en qué circunstancias. Dale, Facundo. Mirá, Luis, vamos a recortar sobre la figura de uno de los 4 prófugos que todavía tiene esta causa. Esta causa tiene gente detenida que jamás hubiésemos pensado que iba a estar detenida y tiene gente prófuga que jamás hubiésemos pensado que iba a estar prófugo. Como este hombre que ustedes van a ver, que hasta un minuto antes de que le dicten el pedido de captura era un hombre muy poderoso en la Argentina. Francisco Valenti, tiene 70 años, es ingeniero, es vicepresidente de INSA, que es justamente Industrias Pescarmona. Ocupó ese cargo en el directorio hasta abril del 2018. ¿Dónde está este hombre? ¿Dónde está? ¿Está en la Argentina? No, está en Asia. Se fue a Asia con la familia y está esperando en Asia ver cómo transcurre esta causa, ver si aceptan efectivamente el pedido de excarcelación pedido por algunos de los empresarios, y hasta el momento no aparece este hombre. Fíjate, Luis, brevemente, esta suerte de, no sé si te gusta el TEG como juego de mesa. Sí. Bueno, fíjate, sí. Este juego de mapa de la corrupción, de los negocios que ha tenido Pescarmona como industria a lo largo de todo el continente. Vamos a seleccionar solamente. Venezuela, ahí estuvieron a cargo de la represa Tocoma. Ganaron la licitación, después Venezuela no pagó y eso generó un gran problema en el grupo económico. Paraguay, en Paraguay ellos tuvieron cuestionados por la aparición en los negocios de Añacuá, que es también justamente una represa. Hay más, en Brasil. En Brasil operaban a través de Wind Power Energy y tuvo que concursar la empresa en 770 millones de dólares por una deuda que tenía, no pudo seguir con las operaciones, tuvo operaciones en China, tuvo operaciones en Taiwán, y mirá este dato, Luis, tuvo operaciones en Filipinas. En su momento, el presidente depuesto de Filipinas, Joseph Estrada, declaró, escuchá esto, Luis, INSA y la industria Pescarmona me intentó sobornar con 14 millones de dólares para continuar con un contrato. 2003, repito, en Filipinas, en el año 2003,
Ya estuvo señalado Pescarmona como compañía, como empresa, por haber intentado sobornar al presidente de puesto. Este es el video de cómo iban a buscar a Valenti. Repito, Francisco Valenti, ingeniero, Mendoza 70 es esto, ¿no? años. Lo fueron a buscar a Mendoza, a su casa, en Godoy Cruz. Ahí está la Policía Federal. No había nadie. Solamente una empleada doméstica, un Audi que se llevaron. Es uno de los prófugos que hay que seguir de cerca cuál va a ser su movimiento. Por ahora está en Asia. Muy bien. Grobo Patel, perdón, pero hay mucha información en el último momento y vamos a aprovechar estos minutos finales para hablar con usted. Yo sé que es difícil ser empresario en Argentina y que hay que esperar a la justicia. Esto está bien. Pero ¿no es evidente el sistema de corrupción donde hay uno de un lado del mostrador y el otro del otro lado del mostrador? ¿Y no es saludable que en este caso también aparezcan no solamente los funcionarios, sino también empresarios? Para investigar, no, sí, No, por digo... supuesto que sí. Uno supone que si alguien recibe, alguien pagó. Entonces es un entramado donde hay muchas responsabilidades, con distintos niveles de responsabilidades, y bueno, entender qué fue lo que pasó justamente para que no vuelva a pasar. Pero la forma de resolver estos temas no es a los gritos y en la calle y que cada uno diga lo que quiera, sino que tenemos que fortalecer las instituciones y confiar en las instituciones para que lo resuelvan. Y si realmente no lo hacen, tratar de trabajar sobre leyes y sobre reglas que nos permitan trabajar de una forma armónica y ordenada. Pero en la Hay Argentina, cosas, por ejemplo, el sí. financiamiento de la política, ¿no es cierto? Que me Sí, parece claro. que es la madre de la corrupción. Bueno, hay que El financiamiento de la política es la madre de la corrupción. Yo creo que sí, que es importante reglamentar el financiamiento de la política, son leyes que tienen que salir, fortalecer los partidos políticos, transparentar eso, y me parece que ahí justamente el sector empresario es muy importante, aunque de la financiación, de la torta total de la financiación, el aporte privado es una parte menor de la porción. La política se financia con una gran parte de la política misma, ¿no? Perdón, Grobo Patel, una parte de la financiación que aparece en blanco. Sí, según los estudios que hay de distintas instituciones que estudian el tema, gran parte de la torta de la financiación de la política sale de las cajas de la política, por ejemplo, la corrupción que acaban de describir. Bueno, pues o sea que usted, digo, obviamente que es consciente de lo que pasa, ¿no? Que sí, por supuesto que ahora, sí. ¿sabes cuál es? Yo he discutido con muchos empresarios y con algunos con mucha vehemencia. Y algunos de los empresarios me dicen, ¿sabes lo que pasa, Luis? Que no se puede hacer negocio, sino si yo no pongo la guita para abrir el negocio del Estado, no puedo hacer negocio. Bueno, creo que es un desastre, pero bueno, cada persona hace lo que puede soportar. Y hay evidentemente gente que soporta hacer cosas, como supongo yo que en el periodismo o en otras, digamos, uno se va a la cama a dormir todas las noches, pudiendo dormir haciendo determinadas cosas que otros no. En su negocio, ¿hay presiones para pedir o dar coimas? ¿En su actividad? El negocio agropecuario es un negocio que tiene que ver, no tiene relación directa con el Estado, con la obra pública o con los negocios con el Estado. Entonces, yo puedo hablar desde una posición relativamente cómoda, para serte sincero, porque no he tenido, digamos, ese dilema nunca en mi vida. ¿En serio no tuvo ese dilema? No, yo no tuve ese dilema, pero... Pero cuando le pedían plata para la campaña, llamemos a Grobo que está lleno de guita, bueno, no sabemos si es una manera... Nosotros, como vivimos en el interior y demás, yo te puedo decir que nunca pusimos dinero para la campaña de nadie. ¿Nunca puso dinero para la campaña de nadie en su empresa? No, y además, ¿en serio? Desde hace 2 años milito en la causa de la ley de la financiación de la política, justamente porque me parece que hay que financiar la política, pero hay que financiarla de una manera mucho más ordenada de lo que se hace. Pero ¿Cómo? sí, ¿Cómo? bueno, justamente la ley esta de la financiación de la política, o las propuestas que hay, hablan de financiar a partidos políticos y no a personas, financiar durante todo el periodo, digamos, y no solamente para las campañas electorales, obviamente hacerlo en blanco. Es decir, hay todo un proceso, una metodología para hacerlo de tal manera de que no se preste a favores que después hay que devolver. Dígame, Gustavo Grobo Patel, usted conceptualmente, ¿está de acuerdo con que los fueros sirvan para proteger a los senadores o a los diputados del juzgamiento de cometer delitos, la condena a cometer delitos? No, yo creo que los fueros son importantes
porque se necesita, digamos, de que haya, digamos, que los diputados, senadores o los que están en la política puedan hacer denuncias y actuar con mucho más libertad. La prensa también tiene una forma de protección también, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería? No, bueno, Fuentes. yo creo que hay distintas formas de protección al periodismo que los empresarios, por ejemplo, no tenemos. Yo he tenido juicios con periodistas. ¿Ah, sí? Sí. Que lo difamaron. Claro. Y en general, digamos, la justicia es más permisiva con la difamación por parte de un periodista que la difamación por parte de un empresario. Yo no estoy en desacuerdo con eso, a pesar de que eso me tocó en contra. Pienso que el periodismo, y en este caso es muy importante porque es el periodismo el que de alguna manera impulsa una causa, de alguna manera hay que preservar esa posibilidad, esa libertad de poder, digamos, impulsar causas que de otra manera no se podrían hacer. ¿Me espera un segundito más, por favor? Sí. Los Haroldos, vinos finos con Ángel. Los Haroldos State, más de lo que esperás. Los Haroldos State, más de lo que esperás. Hablando de esperar, Roxana Reyes, ¿qué espera en las próximas horas con el tema del pedido de allanamiento, que se apruebe el allanamiento y el pedido de expulsión de Costa? ¿Que haga el Senado qué? La verdad que espero, al igual que con la extinción de dominio, que se deje de utilizar los fueros como una forma de proteger a quienes delinquen. Comparto totalmente el proyecto presentado por el diputado en el sentido de que los fueros tienen que estar solamente destinados a permitir que ejerzamos nuestra función legislativa, pero no puede ser que la Cámara de Diputados o de Senadores sea un lugar donde se proteja a quienes delinquen. Wolf. Un aguantadero. A mí me da mucha vergüenza ver al senador Menem, que está condenado en 3 instancias por tráfico de armas y contrabando de drogas. Contrabando de armas, perdón. Y también está acusado de... Recientemente, nuevamente se reveló la causa de la voladura de un pueblo. Recordará usted por el tema, por ese mismo tema. Sí. Pero yo rápidamente decirle que la gente tiene posibilidad de exigirle a la política que utilice las herramientas que tiene la política para que deje de ser un aguantadero. Esto es lo que decía la diputada. Ley de extinción de dominio, modificación de la ley de fueros y que no lo usen más como aguantadero. Gracias. Grobo Patel, ¿está de acuerdo con eso, que la política puede depurarse a sí misma? Sí, claro que sí. Sería necesario que así sea, y a los empresarios también. Podemos depurarnos a nosotros mismos. Claro que sí. Yo le voy a deber unos minutos porque quería hablar con usted de economía también, pero se me acabó el tiempo. ¿Otra vez será? ¿Puede ser? Hay que hablar del futuro del país. Claro que sí. Y hay que dejar que estas cosas se discutan donde se tienen que discutir. Yo voy a hablar del presente y del futuro del país también, si me permite. Por supuesto. Gracias, Grobo Copatel. Por favor. Quédense viendo a Luis Novarecio. Nos vemos el lunes. No, bueno, yo los veo a ustedes el domingo, 20:30 en La Cornisa. ¿Lo puedo decir? Confirmado. Leonardo Fariña en vivo el domingo, 20:30 en La Cornisa. Chao.